El día de hoy, hermanos, el tema para este día lleva por nombre Jesús y la ley. Jesús y la ley es el tema para el día de hoy. El pasaje de nuestro versículo clave lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 5, los versículos desde el 17 hasta el 20. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Es Jesús hablando, hermanos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es la ley? Dice el diccionario, hermanos, que la ley es la regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, escuchaste bien, para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Vivimos, hermanos, en un mundo y más en un país donde las leyes constantemente cambian, estarás de acuerdo, donde la justicia es muy relativa en cuanto a su aplicación. Pero lo más triste, hermanos, es que la autoridad normalmente es la primera que quebranta la ley. La autoridad es la primera que quebranta la ley. Y te pongo ejemplos fáciles, hermano, para que comprendas lo que te quiero decir. La ley de tránsito. Si tú vas por la ciudad o por donde quiera que andes con una luz apagada o un foco apagado, eso es causa de multa. Sin embargo, hermanos, vemos un montón de tránsitos o vehículos oficiales de los tránsitos sin luces. Si tú te metes en sentido contrario, hermano, es una infracción. Sin embargo, vemos a los agentes de tránsito en innumerables ocasiones meterse en sentido contrario. Una ley última que se aplicó aquí, al menos en nuestra ciudad, en Ciudad Juárez, es que no pueden ir más de 2 adultos por cada vehículo. 2 adultos por cada vehículo. Entre semana, hermanos, mientras iba al trabajo, en un vehículo oficial, llegaron a comprar gorditas 6 agentes de tránsito. 6 agentes de tránsito. Entonces, ellos ponen la ley, pero ellos, hermanos, quebrantan esa ley. Insisto, desgraciadamente, los que tendrían que poner el ejemplo son los primeros que infringen esa ley. El día de hoy, hermanos, veremos a Jesús y la ley. Una ley que, como hemos visto en otros temas, hermanos, el hombre fue y es y será incapaz de cumplir. Razón por la cual Dios envió a Jesús, hermanos. Y es aquí donde viene lo importante de este tema. Y es aquí, hermanos, donde quiero que vayas aprendiendo lo que vamos a explicar el día de hoy. Porque lo importante de este tema es lo que mismo Cristo está señalando en estos versículos. Jesús no vino, hermanos, a abolir la ley. Cristo vino a cumplirla. Una ley, hermanos, que Él cumplió a favor de ti y de mí. Jesús va cumpliendo, hermanos, un orden bien establecido durante este sermón, conocido como el Sermón del Monte. Es increíble, hermanos, cómo el Señor maneja este tema. Dice el pastor Sugel Michelén que un maestro debe ser ordenado, que las personas deben saber cómo empezó, por dónde va y a dónde quiere llegar. Es decir, debe haber un orden. Y en este Sermón del Monte, el Señor está estableciendo un orden precioso, hermanos, que vamos a irnos dando cuenta. Ya durante lo que fueron las bienaventuranzas, Cristo estableció el carácter que como hijos de Dios debemos tener tú y yo. En las bienaventuranzas se estableció el carácter que tú y yo debemos de tener.
Después, hermanos, el Señor, mediante la explicación de la sal de la tierra y la luz del mundo, el Señor, hermanos, deja claro y explica la responsabilidad que como discípulos tenemos con respecto a los que nos rodean. Pero ahora, hermanos, viene una nueva parte de su sermón. Ahora Cristo va a imponer una nueva clase de autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor, hermanos, enseñaba de manera diferente. Vamos a respaldarlo en las Escrituras. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 22. Marcos 1, 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si vamos, hermanos, al contexto histórico, en ese entonces los maestros enseñaban y normalmente dejaban claro que su autoridad venía de los profetas, que su autoridad venía de la ley de Moisés, que su autoridad venía de lo establecido antes de que ellos nacieran. Pero ahora Jesús, hermanos, tenía un nuevo mensaje. Ahora Jesús hablaba y enseñaba con autoridad, pero Jesús, hermanos, decía, de cierto han dicho, o se ha dicho, o la autoridad dijo, pero ahora Jesús decía, pero yo os digo. Habéis oído, pero yo os digo. Eso, hermanos, a unos, lógicamente, los sorprendía y los asombraba. Pero a otros, así como a unos los asombraba, hermanos, y los sorprendía, a otros los enfurecía y los molestaba. A los fariseos y a los escribas, hermanos, a gente que en teoría estaba como responsable de enseñar la palabra del Señor, les molestaba, hermanos. Los enfurecía la forma en que enseñaba Cristo. La gente empezó, hermanos, a creer que Cristo tenía una nueva enseñanza. La gente, hermanos, empezó a creer que Cristo tenía un nuevo método. Que Cristo, hermanos, tenía una nueva postura con respecto a las Escrituras, con respecto a la ley. La gente comenzó pues a creer que Cristo traía una nueva metodología. Pero el Señor Jesús, hermanos, va a dejar bien en claro cuál es su misión al venir a este mundo. Y comienza diciendo, hermanos, una palabra clave. Dice, versículo 17. No penséis, quiero que nos concentremos en eso. No penséis. Algunos comentaristas, hermanos, encaminan esta frase de forma literal. Ellos dicen que en ese momento Jesús le está diciendo, no penséis, porque Jesús está mostrando su divinidad. Jesús está mostrando que mientras Él está hablando, la gente está pensando. O sea, aunque no lo dijeran, aunque no lo expresaban, Jesús obviamente, al ser Dios, conocía sus pensamientos. Conocía lo que estas personas estaban sintiendo o pensando, aunque no lo expresaran. Y el Señor, dicen estos comentaristas, por eso les dice, no penséis, como diciendo Cristo, no lo hablan, pero yo sé lo que están pensando. No lo dicen, pero yo sé lo que están pensando. Si recordamos, hermanos, la gente en ese entonces estaba cargada, literalmente cargada, por toda la bola de leyes y mandamientos que habían establecido los fariseos y que la escribían los escribas. Es decir, ellos les habían puesto tantas demandas, tantas leyes, que de plano definitivamente no se podía cumplir. Ellos, hermanos, el pueblo en sí, el pueblo judío, quería sentirse más libre. Ellos entonces querían que este nuevo maestro, que este nuevo rabí enseñara, hermanos, y pusiera ahora la ley de lado. Que nuestro Señor, que este nuevo maestro trajera nuevas enseñanzas, que los librara de esa ley. Por eso el Señor en Mateo 5, versículo 16 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No penséis.
Cristo, hermanos, no vino a eso, no vino a abrogar, Cristo vino a cumplir. Cuando alguien, hermanos, mencionaba en aquel entonces el término ley, los judíos, y en la misma Biblia podemos verlo en los Salmos, en el Antiguo Testamento, en Mateo, hasta cierto punto creo que también en Hechos, los judíos cuando se referían a la ley, podían referirse a los 10 mandamientos, podían referirse también al Pentateuco, podían referirse a todo el Antiguo Testamento, podían también, hermanos, referirse a los profetas. Pero ahora Cristo, hermanos, cuando está hablando y cuando dice, no he venido, no penséis que he venido a abrogar la ley, Cristo, hermanos, el Señor se está refiriendo a todos al mismo tiempo, a la totalidad, es decir, a los 10 mandamientos, al Pentateuco, a todo el Antiguo Testamento y a los profetas mismos. Él vino, hermanos, a cumplir en su totalidad la ley. Este tema, hermanos, es bien importante. Es bien importante que tú y yo lo comprendamos. ¿Por qué, hermanos? Porque actualmente hay 2 ramas muy grandes que se las voy a explicar ahorita durante el tema. Unos hermanos que creen que ya no estamos bajo la ley. Otros hermanos que creen que ya no tenemos para nada que cumplir la ley. Pero hay otros que creen y que quieren otra vez hacer todo lo que se hacía en la ley. Porque sacan de contexto un texto, lo aíslan y de ahí toman una doctrina, tomando como base algunos de los textos que les voy a enseñar. Ahora bien, entonces, es bien importante que comprendamos este tema. ¿Por qué? Porque si no lo comprendemos, nosotros mismos podemos entrar en esas dudas y pensar, hermanos, que la Biblia se contradice. Te voy a explicar por qué. El Señor está diciendo, no penséis que he venido a abrogar la ley. Sin embargo, vamos a Romanos. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice de la siguiente manera: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cristo no vino a abrogar la ley o Cristo es el fin de la ley? ¿En qué quedamos entonces, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Póngame mucha atención, por favor, y no se distraiga. No se distraiga, porque después no va a aprender correctamente. Esto, hermanos, no es una contradicción. No es una contradicción. Cristo vino a cumplir la ley. Y eso, hermanos, incluía varios aspectos. El día de hoy te voy a mencionar 2 de ellos. 1. Cristo vino a cumplir la ley desde el punto de vista, profético. Hay en el Antiguo Testamento más de 300 profecías. Más de 300 profecías que anunciaban al Mesías, que anunciaban que Cristo sería el Mesías. Y Cristo, hermanos, cumplió con la ley en cada una de ellas. En cada una de ellas. Fíjate bien, hemos leído muchas veces en la Biblia que el Señor dice para que la Escritura se cumpliese. Para que la Escritura se cumpliese. Algunas personas dicen, oye hermano, ¿por qué Judas fue seleccionado para traicionar a Cristo? ¿Eso no es injusto? La Biblia, hermanos, dice que uno traicionaría al Maestro. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a Marcos 14, 20 y 21. Nada más para confirmarte lo que te estoy diciendo, de que el Señor cumplió cada cosa de la ley. Marcos 14, 20 al 21. Fíjate lo que dice. Estamos en la Santa Cena, Dice de la siguiente manera: Él respondiendo, les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre
por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. El Señor está diciendo aquí, según está escrito. Si lo parafraseamos sería, para que se cumplan las escrituras. ¿Cuál escritura? Salmos 41:9. Salmos 41:9. El Señor vino a cumplir las profecías que hablaban de Él, hermanos. El Señor vino a cumplir cabalmente la ley. Salmos 41:9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí el calcañar. ¿Te fijas, hermano? ¿Te fijas la importancia de conocer las Escrituras? Y aquí vamos a estar viendo, hermanos, varios temas de eso. Pero Cristo vino a cumplir la ley. Él la cumplió, hermanos, obedeciendo cada punto de la ley. Él lo hizo desde que nació hasta llegar a la cruz del Calvario, hermanos. Él cumplió desde su nacimiento. Al 8º día de su nacimiento fue presentado como decía la ley y como lo demandaba la ley. Al hacer esto, mis hermanos, Cristo está mostrando el cumplimiento de una ley más que de una tradición. El cumplir con ese requisito era algo que demandaba la ley. La ley decía en Éxodo 13:2, que está respaldado después en Lucas 2:23, la ley decía que todo hijo que abriere la matriz tenía que ser dedicado al Señor. Todo hijo que abriera la matriz debía ser dedicado al Señor. Cristo, hermanos, fue presentado porque era primogénito y la ley lo ordenaba. Cristo cumplió, hermanos, con cada punto de la ley. Y fíjate, aquí te va a quedar otra cosa preciosa de nuestro Señor. Porque Cristo cumplió hasta lo que no necesitaba, nada más para cumplir con la ley. ¿Por qué te digo esto? Juan el Bautista, en su ministerio, él empieza a preparar y él hacía un bautismo. Si ustedes recordarán, el bautismo, la misma Biblia lo dice, el bautismo que enseñaba Juan el Bautista era para arrepentimiento. ¿Estás de acuerdo? Juan bautizaba para arrepentimiento. El Señor, hermanos, no lo requería. El Señor no lo necesitaba. Pero Él mismo aclara el porqué. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo 3, versículos 13 y 15. Aquí va a estar el Señor siendo bautizado por Juan. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice de la siguiente manera. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Yo necesito ser bautizado. Juan sabía perfectamente, hermanos, cuál era su función. Juan sabía perfectamente cuál era el papel que él tenía. Dice el pastor Miguel Núñez, hermanos, que esta imagen, este suceso debió haber sido impactante para Juan. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús bajar al agua, ve a Jesús entrar. Recordemos, hermanos, que Juan había dicho, Juan menciona que él no era digno ni de amarrar siquiera sus agujetas. Para nosotros, hermanos, puede parecer normal hacer eso. De hecho, cuando yo era pequeño, yo creo que varios de nosotros de niños, nos tocó quitar los zapatos de papá y de mamá. Pero en el contexto histórico, hermanos, ese contexto histórico habla por sí solo. En aquel entonces, el discípulo, escúchame bien lo que te voy a decir, el discípulo debía ser capaz de hacer cualquier cosa por su maestro. El discípulo debía ser capaz de hacer cualquier cosa por su maestro, excepto deshacer los cordones de las sandalias. Esa era una labor exclusiva de los esclavos. Y Juan, hermanos, Juan el Bautista ni siquiera se sentía digno de desatar las agujetas del maestro. Ni siquiera de eso, hermanos. Recordemos que en aquel entonces los terrenos eran de tierra. Lo que uno más traía sucio eran los pies.
Entonces era algo denigrante. Pero Juan no se sentía digno ni siquiera de hacer eso. Ni siquiera eso se atrevía a hacer. Pero Cristo, hermanos, le dice que tiene que hacerlo. Fíjate lo que dice el Señor. Versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Cristo, hermanos, le dice que tiene que hacerlo para cumplir con toda la justicia. Cristo, hermanos, entonces vino a cumplir la ley. Cristo no vino a abrogar la ley. Cristo la cumplió, hermanos, en toda su extensión. Isaías lo explica, y Cristo está cumpliendo con la ley, y al hacerlo, hermanos, al hacerlo, entonces Cristo comienza a hacerse admirable consejero. Entonces Cristo comienza a hacerse poderoso al hablar. Entonces Cristo comienza a hacerse príncipe de paz. ¿Por qué? Porque Cristo está cumpliendo paso a paso con las demandas de la ley. Algo, mis hermanos, que nadie había podido hacer antes. Fue manifestando, hermanos, con sus actos, que Él era el Mesías prometido. Pero era un Mesías, hermanos, muy diferente a lo que la gente esperaba del Mesías. La gente, como hemos visto en temas anteriores, esperaba, hermanos, un libertador, pero un libertador en cuanto a guerra, hermanos, un libertador militar. La gente quería, hermanos, y deseaba que el Mesías dejara a un lado la ley. Pero ahora, hermanos, Jesús está siendo muy claro. Entremos a una nueva palabra importante para aprender el día de hoy. Él dice: no he venido a abrogar. No he venido a abrogar. Es decir, todo lo que Cristo enseñaba, hermanos, todo lo que Cristo enseñaba estaba en armonía con las Escrituras. Cristo comprendía que esas personas, hermanos, tenían y deseaban salir de la opresión que les habían puesto los mismos fariseos y escribas. Cristo aclara, hermano, lo siguiente: Él está en acuerdo con las Escrituras, pero está en desacuerdo con los escribas y los fariseos. Cristo, hermanos, mostró en todo momento ese desacuerdo. Él no traía ninguna enseñanza nueva. Él no traía, hermanos, una autoridad distinta a la que enseñaban las Escrituras, pero traía una autoridad distinta a la que habían establecido los fariseos y los escribas. Ahora pues tenían un maestro que no solo no estaba de acuerdo con los fariseos y los escribas, sino que abiertamente se oponía a esos maestros de ese tiempo. La gente podía creer, hermanos, o entender que Cristo tenía una nueva forma de llegar a Dios, pero Cristo les está diciendo de manera tajante: no he venido a abrogar. Abrogar, hermanos, es la palabra griega katalúo, que significa invalidar, significa anular, significa descartar, significa también, hermanos, derribar. Es algo que deja implícito derribar algo hasta el suelo. De la misma manera, hermanos, que Cristo usa aquí: no he venido a abrogar, Cristo usa esta palabra katalúo en Mateo 24:2, no me voy a meter allá, pero si apúntalo y después lo buscas. En Mateo 24:2, la misma palabra katalúo se traduce por derribada. Es decir, si tú te acuerdas, es cuando Cristo está hablando de la destrucción del templo, hermanos. Cristo utiliza la palabra katalúo para decir que lo van a derribar hasta el suelo. Hasta el suelo. Cristo entonces no vino a derribar, a invalidar, a anular, ni a descartar lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cristo, hermanos, vino a cumplirlos. Cristo, como dice aquí el mismo Señor, no contradice ni invalida lo que ya está escrito. Entonces hago una pregunta y yo mismo se las voy a responder. ¿Estamos hoy bajo la ley?
¿Aún la ley está vigente para nosotros? Permítame que le explique, hermano, para ir avanzando en el tema. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted va y saca un crédito en el Coppel y queda con los pagos a 100 pesos por mes y usted los da cada mes, esos pagos que Coppel le exigió, entonces le dicen que usted está cumpliendo. Que usted está cumpliendo. Si usted obedece a lo que se le pide como pago, entonces usted está cumpliendo. ¿Qué tiene que ver esto con la ley? Vamos a ver otro aspecto de la ley. Romanos 13:8, para que vea usted si estamos o no estamos bajo la ley. Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice de la siguiente manera: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Aquí viene lo importante. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sí, hermano. Así de fácil. Si usted ama a su prójimo, usted cumple la ley. Y usted se preguntará, ¿pero a qué te refieres, hermano? A la ley de los 10 mandamientos. Si tú amas a tu prójimo, hermano, ¿no le vas a robar? Si tú amas a tu prójimo, ¿no le vas a mentir? Si tú amas a tu prójimo, ¿no vas a codiciar a su mujer? Si tú amas a tu prójimo, ¿no lo vas a matar? Si tú amas a tu prójimo, llevas a cabo lo exigido con la ley. Lo exigido en la ley. Entonces, ¿qué quiso decir nuestro maestro, hermanos? Cristo está diciendo que no vino ni a invalidar la ley, pero tampoco, hermanos, vino a suavizar la ley. Lo que la ley impone sobre aquellos que la infringen o violan. Voy avanzando y te voy a dejar más en claro a qué ley se refiere al Romanos, que todavía estamos. ¿A qué ley se refiere Romanos que ya no estamos? ¿Por qué? La ley, hermanos, podemos separarla en 3 aspectos básicos. La ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Repito, para los que apuntan, la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. ¿Cuál es cada una de ellas 3? La ley ceremonial se refiere, hermanos, a los ritos, sacrificios y ceremonias. Cristian nos está enseñando eso los miércoles y está increíble. Estos 2 miércoles nos enseñó. Está impresionante. Cristo, hermanos, cumplió al pie de la ley ceremonial. Los ritos, los sacrificios y ceremonias que iban encaminados o que eran la sombra de lo que Cristo sería. Esa es la ley ceremonial. La ley civil, hermanos, ataba a la nación como teocrática. Esa era la ley civil. Ataba a la nación como teocrática, es decir, lo que Dios ordena. No había democracia, era una teocracia. Y por último y tercero, la ley moral. La ley moral se refiere a la conducta que todo individuo tiene. Entonces, la ley ceremonial, Cristo la cumplió. Él llevó, hermanos, a cabo con su vida, con su muerte y su resurrección, lo que simbolizaba la ley ceremonial. Antes de la muerte de Cristo se llevó a cabo esa ley ceremonial por años y años. Pero todo, hermanos, terminó cuando el Cordero de Dios fue ofrecido en sacrificio por tus pecados y los míos. Cristo, hermanos, no solo echó a un lado esos sacrificios, sino que primero lo cumplió. Él cumplió todas y cada una de esas leyes ceremoniales. Pero como nos enseña la Escritura, hermanos, fue una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Es por eso, hermanos, esa es la razón que tú y yo, como cristianos, no estamos obligados a seguirlo haciendo, hermanos. Cristo ya lo cumplió y al cumplirlo, lo anuló. El Cordero de Dios, dice Hebreos 10, el capítulo 10, versículos del 11 al 14, que el Cordero de Dios fue sacrificado una sola vez
y para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfecto, hermanos, a usted y a mí. Dicho sea de paso, esa es la razón, hermanos, por la que tú y yo como cristianos no compartimos la idea de la iglesia tradicional. La iglesia tradicional, hermanos, asegura que el pan y el vino literalmente es el cuerpo de Cristo. Eso lo asegura la iglesia tradicional. Literalmente ellos dicen que la hostia y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, lo sacrifican una y otra vez. Pero la Biblia me enseña lo contrario, insisto. No tengo tiempo para decírselo, pero véalo en Hebreos 10, del 11 al 14. Eso es lo que me enseña la Biblia. De tal manera que nosotros, hermanos, cuando tomamos la Santa Cena, lo que hacemos es algo simbólico. Es algo simbólico. El sacerdote, hermanos, en la iglesia tradicional, hace una y otra vez, para su forma de pensar, el sacrificio real de Cristo. Hebreos, hermanos, dice que Cristo fue ofrecido una vez y fue perfecto. De ahí, hermano, de ahí que tampoco ya necesitemos sacerdotes. Y usted podrá decir, hermano Heriberto, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No estoy atacando, hermanos, a la iglesia tradicional. Estoy fundamentando con la Escritura. Ya no son necesarios los sacerdotes. El pastor Sugel Michelin lo explica de la siguiente manera. La función del sacerdote era llevar y ofrecer los sacrificios del pueblo. La función del sacerdote era llevar y ofrecer los sacrificios del pueblo. Pero ahora, mis amados hermanos, ahora ya no hay ofrenda que presentar. Ya no hay ofrenda que presentar. Ya se presentó en Cristo Jesús una sola vez. Es decir, ya no hay ofrenda que presentar. Ya no se necesita sacerdote. Ya no es necesario, hermano. Ahora usted tiene entrada directa al Padre por medio de Cristo Jesús. Eso es en cuanto a la ley ceremonial. En cuanto a la ley civil, hermanos, podemos decir que Cristo la cumplió a la perfección. Cristo la cumplió a la perfección. Pero esa ley, mis hermanos, la ley civil, como les dije ahorita, ataba a la nación como teocrática. ¿A cuál nación? A la nación judía. A la nación judía. Esa ley, hermanos, era para la nación judía y nosotros, tú y yo, somos mexicanos. Tú y yo somos mexicanos. Hoy la iglesia de Cristo, hermanos, está en casi todas las naciones. Pero en cada nación se debe respetar y acatar las leyes de su país. Las leyes que imperan a México, hermanos, no son las mismas que imperan en Bolivia. Las leyes que imperan en Bolivia no son las mismas que imperan en el Ecuador. Las leyes que imperan en Ecuador no son las mismas que imperan en Venezuela. Entonces, esa ley, hermanos, era para la ley judía. Cada nación, en su ley, debe respetar y acatar las leyes de su país. Esta ley, hermanos, civil, establecía, por poner un ejemplo, el ladrón se le cortan las manos. Los adúlteros se apedreaban. Hoy, hermanos, no se hace eso. Hoy en cada país, para el adúltero tienen su condena, para el ladrón tienen su condena. Normalmente, hoy se les lleva ante la autoridad. Pero insisto, cada nación tiene sus propias leyes y condenas con respecto a un crimen establecido. Cada nación. Sin embargo, ahora vamos a la que nos interesa, que es la ley moral. Una ley, hermanos, que definitivamente también fue cumplida por Cristo. Una ley, hermanos, que el Señor cumplió como nadie más la ha podido cumplir. Una ley que el Señor cumplió como nadie podrá. Cristo es el único que no violó ningún mandamiento. Él guardó, hermanos, esa ley de forma impecable, pero no se quedó ahí.
No quedó solo en guardarla, sino que Él llevó sobre Él el castigo que la ley imponía a los que lo quebrantaban, hermanos. Cristo obedeció la ley, pero también sufrió los castigos que esa ley establecida. Hay mucha gente que piensa, ay, ¿por qué crucificaron a Cristo? Ah, es que Él se ofreció por amor a cada uno. No, hermanos. Crucificaron a Cristo porque era la ley la que establecía el castigo de crucifixión para un enemigo de esa nación. Era la ley, hermanos. Cristo obedeció la ley, pero también sufrió sus castigos y ciertamente lo hizo por amor a ti y a mí. Fíjate lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Comprendes tú la importancia de estar en Cristo Jesús? ¿Realmente lo comprendes? Si tú lo comprendes, hermano, debes de comprender que ya no hay condenación para ti al llegar a los pies de Cristo. Gloria a Dios por eso. Ya no hay condenación para ti al llegar a los pies de Cristo. Todo es gracias a Cristo y a su cumplimiento perfecto de la ley. Pero el Señor, hermanos, es tan increíble la sabiduría de nuestro Dios. Fíjate lo que dice Mateo 5:18. Volvamos a nuestro versículo clave. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. Cristo vino a cumplir, hermanos, la ley al pie de la letra. Ni una tilde. Para los judíos, hermanos, el símbolo más pequeño era la palabra griega yot. Yot. Para nosotros, hermanos, tal vez asemeja a lo que es el acento. La palabra para ellos, para un judío más pequeña, era yot. Era una apóstrofe, es decir, ni siquiera era una letra. Ni siquiera era una letra. Era como un puntito separador, hermanos. Cristo está diciendo que Él cumpliría desde la parte más pequeña de la ley hasta lo más grande. Dejando en claro, hermanos, que Cristo se refería a lo que eran la ley en cuanto al Pentateuco, en cuanto al Antiguo Testamento y en cuanto a las profecías. Nunca a lo externo. Nunca a lo que habían establecido los fariseos y los escribas. A ese tipo de leyes, hermanos, no se refería. Y es que en verdad, hermanos, estos fariseos habían establecido cada tontería como ley. El pastor John MacArthur, hermanos, pone estos ejemplos. Dice el pastor MacArthur que los judíos no podían cargar peso, porque así lo decía la ley. Pero los fariseos se pusieron a ver, bueno, ¿y qué es el peso? ¿Cuánto peso? Llegaron a la conclusión, hermanos, de que no podían cargar más de lo que pesara un higo seco. Eso era lo que podían cargar. No podían cargar más de lo que pesara un higo seco. Una mujer, hermanos, escucha esto, una mujer no podía cargar su propio cabello. Si usted era minusválido, hermano, no podía cargar su prótesis. Y se va a ir más tonto todavía. Si usted tenía dientes postizos, para los que tienen dientes postizos ahora, no los podías usar el día de reposo. No los podías cargar. Hermanos, esos eran tonterías. Cristo vino a este mundo a cumplir la ley. Cristo vino a este mundo a servir. Cristo vino a este mundo a cumplir esa ley sirviendo a los impíos y a los comprometidos.
Cristo sirvió cuando otros no querían servir. Cristo sirvió cuando los que tenían que servir, escúchame bien, los que tenían que servir se habían apoderado, de la ley como suya. Ahora en lugar de servir, se servían de la gente. ¿Te suena familiar? Los que tenían que servir, se sirven. Hoy hay montones de pastores, de líderes, que se sirven de su gente. En vez de enseñarlos, en vez de guiarlos, en vez de adoctrinarlos en la ley, se sirven literalmente de ellos. El Señor, hermanos, está diciendo en este pasaje, hermanos, algo bien importante. Él vino, hermanos, a servir. Él vino a servir. Cristo está diciendo, hermanos, que nada de lo establecido en la ley de Dios quedaría sin cumplir. Eso era algo bien difícil de entender para la gente que estaba escuchando en ese momento a Cristo. Era bien difícil de comprenderlo, hermanos, porque era bien difícil de entender y de comprender que ellos esperaban un libertador. Ellos esperaban a alguien que fuera contra la ley, alguien rebelde, alguien que se levantara como un insurgente, hermanos, que terminara con esa ley y que hiciera las cosas más accesibles. Ellos esperaban y creían que ese nuevo maestro cambiaría las cosas. Pero al igual que hoy, hermanos, al igual que hoy en nuestros días, cuando le mencionamos la Biblia a una persona, mucha gente te dice, no, ya la Biblia hoy ya no aplica. No, ya hoy es anticuado. No, hombre, la verdad, ya la ley está muy viejita. Te dicen muchos que hay que actualizarla. Pero lo peor aún, hermanos, lo peor es que entre mismos cristianos, cuando tú los confrontas, cuando un versículo o un pasaje confronta la vida que están llevando, ellos mismos, los cristianos, dicen, no, hermano, eso ya no aplica. Cuando algo los evidencia, hermanos, ellos te dicen muchas veces que no, es que eso no fue en el original, hermano. Eso fue incluido después. Eso no pertenecía a esos tiempos. No, mis hermanos. No es cierto. Ni te engañes tú solo, ni dejes que te engañen. La ley, hermano, la ley de Dios es una ley perfecta. Es una ley perfecta, hermanos. Y Cristo fue bien claro en su hablar. Fíjate lo que dice Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, hay mandatos en la ley pequeños y grandes. Hay mandatos en la ley livianos y pesados, pero debemos cumplirlos todos. Todos, hermanos. Por igual. Para ti y para mí, hermanos. La Biblia, que es para nosotros la Escritura, que es donde está lo que guía nuestra vida, es la misma, hermanos, hoy que ayer. La Biblia, hermanos, enseña cosas que nos gustan mucho, pero la Biblia, hermanos, enseña cosas que no nos agradan mucho. La Biblia enseña cosas que nos educa, que nos instruye, pero la Biblia enseña cosas que nos confronta, que nos pone frente al espejo, que hasta muchas veces en ocasiones nos ofenden. Pero es obligación de nosotros enseñarla toda, hermanos. Enseñarla en su totalidad. No solo lo agradable, no solo lo bonito, sino también, hermanos, lo amargo. Este versículo que acabamos de leer, hermanos, dice algo muy importante que puede pasar desapercibido si no nos concentramos en lo que es el tema en sí. Porque dice, cualquiera que los haga. Te lo voy a leer de nuevo. Dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, cualquiera que los haga,
y los enseñe. El que quebrante será quebrantado, pero el que lo haga y los enseñe, por favor, preste mucha atención en esto que le voy a decir. Porque Cristo, hermanos, primero hizo y luego enseñó. Cristo primero cumplió y luego enseñó. Cristo primero sufrió y luego enseñó. ¿Te has preguntado por qué, hermano? ¿Te has preguntado por qué el Señor primero hizo y luego enseñó, primero cumplió y luego enseñó, primero sufrió y luego enseñó? El pastor Miguel Núñez lo explica de una manera muy fácil, hermano. Porque para que alguien te aconseje, primero tiene que vivirlo. Primero, hermanos, tiene que haber alguien que haya experimentado tu debilidad. Primero tiene que haber alguien que haya sido tentado como tú fuiste tentado. Primero tiene que haber alguien que se identifique con lo que yo estoy pasando para que de esa manera pueda aconsejarme, para que de esa manera pueda ayudarme en mi problema. Y eso, hermanos, fue exactamente lo que hizo Cristo. Por eso el Señor se identifica con cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña, hermanos, que Él hizo y luego enseñó. Por lo tanto, Cristo tiene la capacidad de confrontarnos, pero a la vez, hermanos, tiene la capacidad de perdonarnos, porque Cristo lo vivió, porque Cristo lo sintió, hermanos. Cristo es lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a cumplir con eso también, hermanos, porque Él no podría ser un consejero admirable si no hubiera estado, hermanos, en paz primero con el Padre. Cristo, hermanos, no podía ser un consejero admirable si hubiera estado divorciado de la ley, una ley perfecta de Dios Padre. No podría, hermanos. De tal manera que dice Mateo 5:20, dice lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo te pregunto una cosa: ¿habría en ese lugar escribas y fariseos? Sí. Sí. Y Cristo, hermanos, no se anduvo por las ramas. Cristo les dijo directamente, porque hoy hay muchos que les da miedo, hermanos, hablar la verdad. Les da miedo hablar directamente. El otro día el hermano Dago puso un ejemplo y se me hizo impresionante, porque hablan con la verdad. Y puso el ejemplo, dijo el pastor MacArthur esto, y Jesús Adrián Romero dijo esto, no escondió, lo dijo directamente. Así debemos ser, hermanos. El Señor está siendo directo. Como ahora Cristo cumplió esa ley, como ahora Cristo mostró la forma en cómo debemos ser los justos en el Señor, Cristo ahora está enviando un mensaje claro y contundente, hermanos. Cristo está enviando un mensaje y hermanos, créame, siempre, aquí que el Señor va a mostrar la esencia de su mensaje, y siempre ante el mensaje de Dios, ante el mensaje del Evangelio, siempre va a haber dos respuestas. Siempre va a haber dos respuestas. Cuando usted presente el mensaje, y yo creo que en este momento pasaba, hermano, yo creo que en este momento pasaba esto que estoy diciendo. Cuando usted presenta un mensaje, va a haber dos respuestas. En ese momento yo te aseguro que hubo un grupo que se irritó. Obviamente, los fariseos y los escribas. Jesús está siendo directo contra ellos. Jesús no está despistando, no está disimulando. Ellos se creían el modelo a seguir y ahora Cristo está diciendo, cualquiera, o que su justicia no fuere mayor que la de estos, escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Ahora Cristo, hermanos, los está haciendo a un lado. Cristo los está haciendo a un lado porque un maestro, insisto, siempre decía, la ley dice, las escrituras dicen. Otros decían, como aparece en las escrituras. Otros decían, como enseñan los profetas.
pero ahora Cristo está diciendo, hermanos, el Señor está diciendo, yo os digo que si no son mejores que estos, no van a entrar al reino de los cielos. Hermanos, los fariseos y los escribas estaban irritados, estaban enojados, pero por otro lado, hermanos, yo me imagino a los que estaban escuchando, a los discípulos y la gente que pudo tal vez escuchar, yo les aseguro que esos estaban asustados, estaban sorprendidos, hermanos. ¿Por qué? Porque si los que eran considerados como sabios, si los que eran considerados como dueños de la ley, esos que eran responsables de escribir y enseñar, no eran dignos, pues entonces menos los pescadores, menos el pueblo, menos el ignorante. Hermanos, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Es muy simple, si realmente te adentras a las Escrituras. El mensaje, hermanos, era que nadie es ni era capaz, nadie es ni puede por su propio esfuerzo cumplir con la ley. El mensaje era que para eso vino Cristo. El mensaje era que para eso vino el Señor. Que esa es la misión de Cristo, una misión que Él cumplió. Solo Cristo pudo cumplir esa ley. Hermanos, solo Cristo puede llevarnos ante el Padre. La ley fue dada por Dios, mis hermanos. Para aquellos que piensan que a la ley le faltaba, la ley fue dada por Dios. Por tanto, la ley era perfecta, pero el hombre no la entendió. Cristo está diciendo que la entrada no es por conocer la ley. La entrada no es por intentar cumplirla al 100%. La entrada de Cristo al mundo, hermanos, trajo buenas nuevas. La entrada de Cristo al mundo puso de lado, no la ley, sino la religiosidad que había, hermano. Una religiosidad que no salva, una religiosidad que no liberta, una religiosidad que no da paz. Eso era, hermanos, una ley ceremonial. Por eso esa ley ceremonial fue abolida por nuestro Señor Jesús. Una ley que no salvaba. Una ley, hermanos, que te quede bien claro, la ley no salvaba. La ley solo mostraba el pecado. Una ley señalaba, una ley condenaba, pero te dejaba con el pecado. Cristo cumplió esa ley y entonces quedó atrás. Y ahora, hermanos, en Cristo tenemos paz. Porque aunque Cristo nunca violó un mandamiento de la ley y fue obediente en todo momento, Cristo, hermanos, estuvo dispuesto a llevar el castigo que la ley imponía a los transgresores. Cristo lo llevó, hermanos. Cristo sufrió los castigos que esta ley imponía. Todo eso para que el día de hoy tú y yo seamos libres. Cristo cumplió y sufrió el castigo de la ley en nuestro lugar. Termino con esto, hermanos. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito en la ley: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, hermanos, nos redimió de la maldición de la ley. Cristo murió en la cruz porque era la pena para los que violaban la ley. Cristo no pecó, pero murió por los que pecaron. Cristo no pecó, pero Él murió por los que vino a salvar. Cristo entonces, hermanos, cumplió la ley. Es muy importante que nosotros lo aprendamos, porque aún hoy en día, hermanos, este es un conflicto que, como les decía al principio, está en muchas iglesias. Hoy se han generado dos grandes ramas. Hoy están, hermanos, los antinomianismos, por un lado. Antinomianismos, es decir, anti es contra
Nomos es ley, contra la ley. Y por otro lado, hermanos, están los legalistas. Unos hermanos y otros son dos extremos que son malos para la iglesia cristiana. Hoy muchos quieren meter al cristiano a leyes que ya no existen, hermanos. Hoy muchos quieren meter a los cristianos a leyes que ya no existen, perdón. Desean guardar días, desean, hermanos, alimentos, costumbres, tradiciones, meterlas a la iglesia que ya no son válidas, hermanos. Hacen lo que hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Esto se va a sonar a burla, pero hay iglesias donde comienzan el servicio, hermanos, tocando el shofar. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos, con la iglesia de hoy? Hacen o intentan hacer lo que hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Hermanos, Cristo ya nos libró de todo eso. Por otro lado, el antinomianismo, dicen que ya no hay ley para con ellos. Ya no estoy bajo la ley. Ya no estoy bajo la ley, hermanos. La Biblia es la misma para todas las épocas. Hoy la ley moral es la misma ley de hace algunos años. No matarás, no violarás, no tendrás dioses ajenos. Es la misma, hermanos. Es la misma. Hoy se deben respetar los mandamientos al igual que hace años. Reconociendo, mis hermanos, que de acuerdo a lo que dice la Escritura, los mandamientos de Dios no deben ser gravosos, dice 1 de Juan 5:3. Los mandamientos de Dios no deben ser gravosos, hermano mío. Persona que escuchas este tema, si el día de hoy te pesa respetar los mandamientos, déjame que te diga que te falta conocimiento de Dios. Si el día de hoy te pesa todavía cumplir con lo que Dios ordena, te falta conocimiento de Dios. Porque la Biblia, hermanos, me enseña que debemos guardar esos mandamientos, pero que esos mandamientos no son gravosos. Esos mandamientos, hermanos, son las normas de santidad que Dios dejó a los suyos. Son las normas de santidad que Dios nos dejó. Ciertamente, hermanos, como cristianos, lucharemos por cumplir su voluntad. Pero ahora debe ser un gozo para ti y para mí cumplir la voluntad de Dios. Yo deseo, mis hermanos, que haya quedado claro este tema. Cristo no vino a abrogar la ley. Cristo cumplió la ley, pero la ley de Dios. La ley de Dios. Ahora tú y yo, hermanos, debemos tener la ley de Cristo en nuestros corazones. Y tú y yo debemos gozarnos en eso. Nosotros, como seres humanos, nosotros como pecadores, tenlo por seguro, hemos transgredido la ley. Hemos transgredido la ley. Hemos codiciado a la mujer del prójimo, tal vez algunos. Hemos violado alguna ley, todos. Hemos tal vez robado. Hemos tal vez, hermanos, tenido dioses ajenos delante de nosotros. Y no me refiero, hermanos, a santos de yeso, como la iglesia tradicional. Muchos cristianos tienen dioses en algunos artistas. Muchos cristianos tienen dioses en algunos predicadores. Muchos cristianos tienen dioses en algunos pastores. Dicho sea de paso, hoy lo veía en la mañana. Cuando Pastor Sugel Michelén predica, hermanos, tiene hasta 800 o 1000 visualizaciones. Hoy que predicaba Pastor Gómez, nada más 200. Porque hay gente que dice, ay no, hoy no va a predicar el Pastor Sugel, o Miguel Núñez, o Paul Washer, o Juan Manuel Vaz. No sé, hermanos. El importante es el mensaje. Nunca el mensajero. Nunca el mensajero. De tal manera que los cristianos violamos la ley de Dios. Transgredimos la ley de Dios. Pero ahora, mis hermanos, con la muerte de Cristo, a través de su sangre preciosa, hemos sido justificados. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Esta es la invitación para el día de hoy.
Cristo fue el cumplimiento de la ley. La ley ceremonial no aplica más a nuestras vidas. La ley civil era para el pueblo judío, pero la ley moral, hermanos, es algo que debemos cumplir día a día en nuestras vidas. Ven a Cristo en este día.